Así que les invito a abrir sus Biblias, hermanos, aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, ¿ya? Vamos a dar lectura solamente a este versículo para introducir nuevamente esto, comentar un poquito de lo de la semana pasada y seguir avanzando. Dice así en Juan capítulo número 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que el Señor bendiga su palabra. Esto consolida, por decir así, sintetiza todo el mensaje de la Biblia. La vida eterna es que conozcamos al Dios verdadero y a Jesucristo, ¿ya? Sin Jesucristo no podemos conocer a Dios. Ese es el centro. Y como iniciábamos este estudio en marzo, esta reflexión de una pregunta tan fácil, por decir así, de leerla, tan cortita, ¿quién es Dios? La motivación de este estudio precisamente apunta a que en las iglesias no se predica a Dios. De alguna manera ayer hablábamos de eso. En las iglesias se crean personas buenas. Es una fábrica de personas moralmente buenas. ¿Y usted cree que la moralidad le va a llevar al cielo? Y muchas veces en las iglesias se dice, esta persona no da fruto de creyente, porque los cánones que tenemos nosotros es la moralidad exclusivamente. La otra vez decíamos, el cristianismo lleva consigo reglas, ¿no? Lleva normas de ética, de moral, por supuesto que sí. Pero una persona puede adquirir normas de ética y moral incluso más con estándares más altos que un miembro de una iglesia. Y eso no lo va a llevar al cielo. ¿Y por qué razón? Porque no conocen al Dios verdadero. No conocen a Jesucristo, por medio del cual llegamos al Dios verdadero. Y es una pregunta que tiene una profundidad más allá de la pregunta simple que parece, ¿quién es Dios? No, si yo sé quién es Dios, tengo las cosas claras, dice la gente. Por lo tanto, el deber nuestro como iglesia es que todos conozcamos a Dios realmente y podamos entender que Él no es como nosotros. Él no piensa como nosotros. Es tan distinto a nosotros. Por eso que no estamos para que Él haga nuestra voluntad, sino para nosotros hacer su voluntad. Entonces nos cambia la perspectiva. La semana pasada hablábamos un poco de la idolatría, ¿cierto? La idolatría porque hablamos de Dios y la religión. En este día vamos a hablar de algo que lo menciona el salmista, Dios no es como tú. Y cuando dice como tú, como nosotros. Los cánones de Dios son muy distintos, ¿ya? Las perspectivas de Dios son muy distintas. Los pensamientos de Dios son tan excelsos, tan altos, que nosotros no los podemos entender. La religión nos presenta un Dios que sí lo podemos aceptar en nuestra mente. Un Dios que nos favorece si nosotros, comillas, nos portamos bien. En la medida que usted se porte bien, a los niños incluso les decimos, obedezca a sus padres, haga sus tareas, en la noche se lava los dientes y cosas por el estilo, Dios le va a bendecir. Ese es el Dios que se le predica. Y ese no es el Dios de la Biblia. Es mucho más que eso. Espero se entienda. La semana pasada hablábamos de la religión porque la religión crea su propia idea de Dios. Esta palabra religión, aunque no está mal en su etimología, porque la palabra religión significa volver a unirse, religarse con Dios, volver a unirse con Dios. Lo que separó el pecado, lo podemos nosotros volver a unirlo, religarlo a través de Cristo. Pero la palabra en sí está tan manipulada, manoseada, desprestigiada, que mejor no hablar de religiones. Cuando a usted le preguntan, ¿qué crees tú? Ayer mismo cuando predicamos el Evangelio, la gente decía, ¿y qué creen ustedes? Bueno, nosotros no creemos en ninguna religión, porque la palabra religión lleva consigo excesos, abuso, sinvergüenzura, inmoralidad, mal testimonio. Para que la gente no quiere saber nada de religiones. Por lo tanto, hablamos de Dios y las religiones, hay una gran distancia, un gran cisma, y el hombre crea sus propias religiones, sus propias ideas, y llega al punto de elevar ídolos que le representen. Y nos quedamos meditando un poco la semana pasada con esa tragedia de Israel, cuando le faltó el hombre, le faltó el líder, le faltó aquel que podían palpar y tocar y ver. Porque la relación de Israel no fue una relación con Dios, sino que fue una religión más.
Entonces le faltó Moisés, Moisés estaba en el monte Sinaí, le faltó el líder, le faltó el obispo, no sé cómo quieran ponerle, el archiobispo, el monseñor, no sé. Y se le acabó todo el sentido de culto. ¿Y qué hizo el pueblo? ¿Se acuerda que lo leímos, no? Fueron a pedirle a Aarón, al líder, que tenía el deber de conducir al pueblo, un objeto de culto que le diera sentido a su vida espiritual, comillas, espiritual. Y él comete el error que hoy día se está cometiendo. El líder le da a la gente lo que la gente pide y no lo que la gente necesita. Nosotros necesitamos a Cristo, necesitamos conocer el Dios verdadero. Y resulta que eso me hacía pensar sobre lo que significa la responsabilidad de dar lo que uno quiere o uno necesita. ¿Ya? Yo me acuerdo, permítame poner esta ilustración, yo siempre iba a un médico, me llevaba a mi mamá, y yo sabía que me iba a dar esas cápsulas que era una tragedia tomarlas, hermano. No me las podía, me daba un pedazo de pan, me daba agua, se me deshacía en la boca, se ponía mal. Era una tragedia, pero eso es lo que necesitaba yo. Mire, una ilustración muy básica. Lo que necesitamos, hermano, es que se nos diga la verdad. Y la verdad nos golpea, la verdad a veces nos humilla. La verdad del Evangelio es humillante. Pero ¿qué es lo que hizo Aarón? Bueno, me pidieron objeto de culto y les dio un objeto de culto. Y más encima lo disfraza en un sincretismo fracasado que todavía se sigue practicando. Mañana será fiesta para Jehová. ¿Se acuerda? Y la congregación madrugó para eso. Cuando es un asunto de pecado, la gente madruga, hermanos. No escatima nada, ni el frío, decía nuestro hermano. El calor, mucho calor, el frío, mucho. No escatima nada cuando es para la carne. Pero para las cosas del Espíritu hay miles y miles y miles de excusas. Hermano, si tú eres creyente, no creas que te vas a zafar del tribunal de Cristo, vas a tener que dar cuenta. Por lo tanto, hermanos, es muy importante derribar los ídolos. Lo decíamos la semana pasada, ídolos mudos, que tienen ojos pero no ven, que tienen boca pero no hablan. Y vemos nosotros que el hombre siempre está proclive a construir ídolos, de una u otra forma, tangibles o intangibles. A veces un ídolo puede ser mi propia comodidad. Un ídolo puede ser mi trabajo. No, mi trabajo es lo primero, mi familia es lo primero, mis hijos lo primero. Todo es primero antes del Señor. Eso se transforma en un ídolo. Y esos ídolos deben caer. Porque si eres creyente, y vuelvo a insistir, el Señor se va a encargar de derribarlo. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar un poco de lo que significa pensar como Dios. Porque nosotros pensamos como que Dios fuera igual que nosotros. ¿Cierto? Hablábamos, por ejemplo, de la simonía la otra vez. Yo pago, del paganismo. Usted paga para que Dios le favorezca. Yo escuchaba unos testimonios de personas que defienden así, con dientes y muelas, ¿cómo le digo? Con uñas, no sé, un dicho ahí. Después me lo corrigen. El asunto del diezmo. Y decían, por ejemplo, yo desde que doy el diezmo, mi vida económica cambió. El Señor me ha prosperado. Por lo tanto, ellos están revelando con sus palabras que ellos dan para ser bendecidos. Y piensan que Dios, valga la redundancia, piensa como nosotros. Pero Dios no piensa así. Él no da a cambio de. No quiere decir que nosotros abandonemos nuestros deberes. La ofrenda para los santos es una ofrenda de compromiso, por amor, voluntaria, no impositiva, y de acuerdo a cada uno ha prosperado. Pero no crea que usted ofrendando el Señor le va a dar el doble de lo que usted está ofrendando. Eso es paganismo. Dios no es como nosotros. Yo le invito a abrir el Salmo 50, hermanos, por favor. Salmo 50. Yo creo que para nadie es ajeno lo que estamos, o lo que estoy comentando acá, ¿no? En las iglesias abunda eso. Dale 1,000 pesos al Señor y Él te va a devolver 2,000. Y manipulan el pasaje de Malaquía y dice, pruébame ahora en esto, dice el Señor. Y le ponen un poquito ahí de, aleluya. Y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Qué mejor negocio la religión, hermano. Vaya a ver cómo viven los pastores, los autoproclamados pastores. Yo no tengo nada en contra de eso. Yo lo que tengo en contra es que manipulen la palabra, hermanos.
El Señor los va a juzgar. Yo tampoco, o usted, no somos mejores que ellos, pero tenemos el deber de denunciar este negocio realmente impúdico, hermanos, de manipulación y de abuso de poder. Y esto es porque piensan que Dios es como ellos. Si ese es el tema, mire, leamos acá el Salmo 50, versículo 16. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Lo primero, yo quiero señalar acá, cuando usted lee esto y los malos, incluyámonos, ¿ya? Ese es el gran problema. Esto no me lo dice a mí, se lo dice a los que no están en la iglesia. Por ejemplo, Romanos 1, cuando habla de los que cambiaron la gloria de Dios y hicieron todo lo contrario, ¿no es cierto? Y su necio corazón fue entenebrecido. Uno normalmente lo lee diciendo, estos son los de afuera, los que no son creyentes, los que no están en mi iglesia. No, le está hablando a toda la humanidad, creyente o no creyente, religiosos o no religiosos. Incluso Pablo llega a decir, después que plantea todo eso, el capítulo 1, 2 de Romanos, en el 3 dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? ¿Y qué responde Pablo? En ninguna manera. No nos sintamos mejores. Dios no piensa como nosotros pensamos. Entonces, nos está hablando a nosotros. Al malo dijo, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? A veces uno con tanta desfachatez habla de Dios como que si fuéramos tú a tú con Dios. Que el Señor nos ayude y nos llene de reverencia. Él está allá en los cielos, es santo. Y nosotros, aunque seamos creyentes, todavía somos pecadores. Versículo 17. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Hermanos, detengámonos un poquito en el versículo 17. Nos gusta que nos corrijan, ¿o no? Sinceramente, desde chiquitito. Nuestros hijos, ¿cómo reaccionan cuando son pequeñitos inclusive? Cuando ni siquiera hablan, cuando ni siquiera andan. Usted les quiere meter la medicina o el alimento y cómo rezongan, cómo gritan. Es la evidencia del pecado. No nos gusta la corrección, cuanto más cuando somos adultos. Entonces, esto es para nosotros, ¿eh? Después dice, si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento, y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Verso 21, estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Él no es como nosotros, Él no va a dejar impune el pecado. Por eso nosotros, hermanos, estando en Cristo, somos tremendamente privilegiados. Sino la ira de Dios, de este Dios que no cambia, de este Dios que no se enternece por nuestro llanto, hermanos, sino por la obra del Evangelio. Es lo único que lo puede enternecer, la obra de su Hijo. Cuando el salmista dice, en el propio Salmo 51 que viene después, este es un salmo del músico de David, el Salmo 51 es un salmo de David, dice, a un espíritu contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Que es precisamente lo que hace el Evangelio, el Dios verdadero y su Hijo Jesucristo. Nos quebranta. Nos permite por primera vez entender cuán miserables somos. Todas estas descripciones son para nosotros, en lo natural. En Cristo, gracias al Señor, absuelto de todo esto, de todo cargo. Porque los expedientes y el acta de los decretos que atestiguaba contra nosotros ya fue clavado de una vez para siempre en la cruz. Pero detengámonos en una frase, hermano, que usted la ha leído, versículo 21. Estas cosas hiciste y yo he callado, pensabas que de cierto sería como tú. Detengámonos ahí en esa frase. El Señor no es como nosotros. Él no piensa igual. Nosotros siempre, y en la práctica, a veces el amor a nuestros hijos, por ejemplo, voy a poner ese caso, lo confundimos con la necesidad de disciplina y la tolerancia al pecado. Entonces uno dice, es que yo amo a mis hijos. O puede trasladarlo a muchas áreas de su vida, la misma iglesia, yo amo a mis hermanos.
Pero a veces decir la verdad, uno dice, mejor me callo. Entonces el Señor también se calla, también el Señor hace vista gorda del pecado. No, definitivamente no. Pero quiero subrayar solamente esta frase para desarrollar esta reflexión en el día de hoy. Pensabas que de cierto sería como yo, pensaba que de cierto sería yo como tú. La Biblia dice que Él no es como nosotros, ¿ya? Es muy distinto, ¿ya? Nosotros nos hacemos nuestra propia imagen de Dios. Fíjese que imagen no significa exclusivamente necesario, digamos, o necesariamente un ídolo tangible, sino que puede ser una imagen mental de Dios. Cuando dice el Éxodo 20, no te harás imagen alguna, no es solamente esculpir en piedra, en madera, en yeso, en lo que sea, algo, un ídolo, sino que incluso en la mente uno tiene a veces una vaga idea de Dios y lo conforma conforme, valga la redundancia, su propia mente entenebrecida, pues nuestra mente está entenebrecida sin Cristo. Nuestro viejo hombre está viciado, dice la Escritura. Si nosotros queremos hacer una imagen de Dios, lo vamos a hacer de manera incorrecta. Y Dios nos dice, no, yo no soy como tú. Yo no soy conforme a tus propios cánones, a tus propias medidas de justicia, de amor, de misericordia. Nada de eso. ¿Cómo conocemos al Dios verdadero? Exclusivamente en el relato de la Santa Escritura. Por ejemplo, el libro de Números nos dice algo muy interesante también, que muchas veces aparece en nuestros comentarios, en nuestras predicaciones, un archiconocido pasaje, Números capítulo 23, verso 19. Dice así, Dios no es hombre. Eso es lo primero, Dios no es hombre. ¿Se acuerda cuando Santiago hablaba de Elías? O si Santiago hubiese hablado de cualquier hombre que aparece en las Escrituras. ¿Qué dijo Santiago de Elías? Que era un hombre. Pablo era un hombre, Pedro era un hombre, David era un hombre, todos, tú y yo, hombre y mujer, somos seres humanos. Dios no. Eso es lo que quiere decir. Dios no es hombre. Para que mienta, luego implícitamente está diciendo que todo hombre es mentiroso. Acuérdense que Romanos 3:4 que dice, sea Dios veraz y todo hombre es mentiroso. Usted me está calumniando, Señor, me dirá alguien, ¿eh? No digo acá. Yo nunca miento. Bueno, esa es su expresión, respetable o no, pero nosotros bien sabemos que somos bien mentirositos, ¿no? Bien chamullentos, como decimos en Chile. Nuestra palabra a veces no vale nada. ¿Se acuerda Home Center? Palabra de hombre, decía, el barbón ese. La palabra de los hombres ahora no vale nada, hermano. Dios no es así. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Note lo que dice el versículo, al final del versículo 19. No es hijo de hombre para que se arrepienta. Yo he escuchado personas que dicen, yo no me arrepiento de nada. Eso es un Oscar, como se dice, a la soberbia, un premio a la soberbia. No, hermanos, nosotros tenemos mucho de qué arrepentirnos y cada día, no solamente de lo que hacemos, sino de lo que no hacemos debiendo hacerlo. Eso también amerita confesión, perdón, pedir perdón al Señor y arrepentimiento, cambiar de manera de pensar. Bueno, Dios no necesita eso, ¿por qué? Porque Él nunca falla, porque Él es perfecto en todos sus caminos. En Él no hay sombra de variación, nunca Él va a fallar en todo su designio. Si Él promete, Él cumple. Y aquí como lo dice, Él dijo y lo hará. Su palabra se cumple. Por eso que uno en cierto modo, hermanos, descansa en el soberano. ¿Por qué? Porque Él prometió salvación en Cristo. No va a cambiar. Nada de lo que tú hagas o dejes de hacer de aquí en adelante, si eres un hijo de Dios verdadero, va a cambiar lo que Él prometió. Él prometió salvarte y lo hará. Pablo le decía a los filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, y nosotros descansamos en eso. Ahora, dice, habló y no lo ejecutará, su palabra se cumple, su palabra crea lo que Él quiere hacer.
entonces nosotros vemos que Dios está distante a nosotros, no tiene nada que ver con nosotros, no tiene que ver con nuestra lógica, con nuestra dinámica o con nuestras medidas o cánones de todos los supuestos valores que tenemos de justicia, de amor. No, está muy distante de eso. Y la pregunta es, ¿quién entiende todo este lenguaje? Que Dios no es como nosotros. Por ejemplo, Romanos capítulo 11 nos da mucha luz respecto a esto. Mis hermanos, por favor. Romanos capítulo 11. Dice así, Romanos capítulo 11, versículo 33. Mire cómo comienza con una exclamación, ¿cierto? Esos son signos de exclamación, se llama, ¿no? Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Esto no es simple, esto tiene profundidad. Y nos vamos a pasar la vida descubriendo la profundidad de Dios. Por eso yo, en lo personal, yo no puedo entender cómo las iglesias ya no saben de qué hablar y tienen que tomar un libro y algún tema nuevo para motivar a la gente. No, hermanos, nosotros tenemos un deber y un trabajo arduo en todo lo que nos quede de vida de seguir profundizando para seguir conociendo al Dios verdadero y a Jesucristo, su Hijo. Eso sí que tiene profundidad y riqueza. Y expresa nuevamente con exclamaciones, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esta palabra de insondable viene de sonda, no podemos explorarla, no tenemos capacidad de explorar la profundidad de Dios. Por eso a mí en lo personal me hace mucho ruido cuando alguien dice, yo soy doctor en divinidad. Y no será muy presumido, ¿cierto? No será mucho lucho. Es decir, es como decir, yo egresé, ¿no es cierto?, de un instituto que me enseñó a conocer a Dios. Pamplinas, hermano. Ese es el orgullo humano que quiere jactarse de algo que la Biblia no valida en esa perspectiva puramente humana. ¿Usted cree que un diploma colgado en la pared le va a llevar a conocer a Dios? No. La profundidad de Dios es insondable. Ninguno de nosotros puede conocer a cabalidad como Dios piensa. Y eso es lo que tenemos que explorar. Esto es como meterse en un yacimiento minero, más y más y más, y con esa picotita que usa, ¿cierto? Sacar las perlitas que están incrustadas en la roca y descubriendo la belleza, la riqueza. No vamos a terminar de sorprendernos. Pero si usted toma la Biblia como un concepto intelectual y de conocimiento general, usted se va a aburrir. Nuevamente la Biblia. Decía un pastor que una iglesia, entre comillas, sí, entre paréntesis mejor dicho, decía, andaban buscando un pastor, porque parece que el anterior había muerto. Y esto igual que los trabajos, se busca pastor. A mí me lo contó un hermano que vivió en Australia muchos años, salían avisos en el diario, se busca pastor, iglesia, buenos diezmadores. No, usted se ríe, es verdad, allá en Australia. Si él me decía hartas cosas, el día de culto llegaban con muy buena situación económica, llegaban los tremendos autos con las lanchas, ¿no es cierto? Y ya que termine luego la predicación porque tengo paseo familiar. Bueno, ese es el estado espiritual de las iglesias prósperas. Entonces, cuento corto, llega este pastor y empieza a predicar Génesis, empieza a predicar de Génesis sistemáticamente, Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, y la comisión que lo buscó decía, oye, acá no hacemos así las cosas, aquí tiene que usted motivar a los hermanos. Y el pastor le dijo, yo no tengo de qué predicar sino de la Biblia. Y siguió predicando hasta que hubo un despertar, un amor por la palabra de Dios de la propia congregación, y la congregación dijo, este es el pastor que necesitamos. Y creo que pasaron años, decía este hermano, y después de 15 años estaba terminando Apocalipsis, capítulo 22. Y el próximo domingo, ¿qué vamos a estudiar? Génesis, capítulo 1. ¿De qué otra cosa podemos hablar, mis hermanos, sino de la Biblia?
profundidad de las riquezas, de la ciencia, de la sabiduría de Dios es insondable. Versículo 34. Y aquí viene la parte central. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? No podemos presumir, hermanos, que entendemos a cabalidad al Señor. ¿Cómo entender, hermanos, que el Dios Todopoderoso, que tiene todo el control, permitió la caída de Satanás en el cielo? ¿Y por qué no lo destruyó al tiro, uno dice? Y se hubiese acabado la historia. Y después decimos, ¿por qué puso un árbol ahí en el centro del huerto, cierto, del Edén, con un fruto prohibido? Y nosotros de alguna manera cuestionamos a Dios y diciendo, bueno, si hubiese sacado ese árbol, si hubiese sacado ese fruto prohibido, el hombre y la mujer no hubiesen pecado y se acaba la historia del pecado. Entonces, ¿quién entendió eso? Bueno, lo que tenemos que decir es que Él es soberano, Él hace lo que quiere, no lo que nosotros, con nuestro razonamiento todavía entenebrecido, nos lleva a cuestionar a Dios. Su plan de salvación es perfecto. Su plan de salvación se llevará a cabo así, de manera plena, a cabalidad, y todo para su gloria. No es para nuestra jactancia. Entonces aquí dice algo muy interesante. ¿Quién entendió la mente del Señor? Es una pregunta retórica. Ni tú ni yo podemos decir cabalmente, sí, yo entiendo a Dios. Y hay una razón importante que tú tienes que presentarte a ti misma. Ni siquiera tú te puedes responder por qué te escogió a ti. ¿Por qué me escogió a mí, vil pecador? Eso realmente no lo entiendo. Como siempre citamos a este ciego, ¿cierto? Si es pecador o no, decía el ciego, no lo sé. No sabía nada de teología. No era doctor en divinidad. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Lo único que podemos saber nosotros, hermanos, es que éramos miserables, pecadores, muertos en delitos y pecados, y ahora somos creyentes, somos salvos, somos hijos de Dios, sellados con el Espíritu Santo, y tenemos la gloria asegurada en Cristo. Eso sí realmente lo sabemos y lo creemos con todo nuestro corazón. Pero entender a Dios, aquí lo dice, ¿quién? Él no es como nosotros. ¿Quién fue su consejero? Porque Él no necesita consejo de nadie. Si nosotros lo ponemos a la par con los hombres, este es un soberbio. Cuando un hombre dice, yo no necesito consejo de nadie, ¿cómo lo calificaría esa persona usted? O usted mismo. No sé si alguna vez ha tenido la posibilidad de tener gente a su cargo y que le diga a su gente, yo no necesito consejo de nadie. Este es un déspota, es un soberbio, altanero, todo negativo. Pero Dios no es como nosotros. Él no necesita consejo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Es muy distinto. Es muy importante ubicarnos delante de Dios. La ubicación es un sentido de la humillación, mis hermanos. Nunca olvidemos eso. La humillación es ubicarse delante de Dios. Él en el cielo, santo. Nosotros en la tierra, pecadores. ¿Y quién media esa enorme distancia entre el tercer cielo y nosotros? Nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, Él no necesita consejo porque Él es Dios. Versículo 35. Otra pregunta retórica. ¿O quién le dio a Él primero? ¿Para que le fuese recompensado? Este es un principio muy interesante comentar, porque la religión propone esto. Yo le doy al Señor y Él me retribuye. Yo busco al Señor y Él me salva. Yo levanto la mano y Él me acepta. Yo le doy mi dinero y Él me bendice económicamente. Pero la salvación, hasta lo que revisamos en las Escrituras, no es un premio, no es una recompensa. La salvación es un regalo que se recibe. No es algo que yo, por mérito, lo estoy esperando. Entonces uno, a veces, en las vicisitudes de la vida, uno dice, bueno, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Y por qué no? Lo preguntamos así insolentemente, ¿y por qué no? ¿Acaso tú estás esperando retribución de Dios porque tú le has dado todo y tú dejaste todo por Él? Bueno, el apóstol Pablo, cuando presenta su vida antes de conocer a Cristo,
es decir, cuando era Saulo, ¿se acuerdan? Lo estuvimos estudiando en marzo del año pasado. ¿Cómo pasa el tiempo? Parece que hubiese sido ayer. Y Pablo se lo presenta a los filipenses. Si yo quisiera jactarme, decía, en lo que es la carne, yo tengo mucho más de qué jactarme. Era judío, hebreo de hebreo, de la tribu de Benjamín, no era prosélito, ¿eh? Él era realmente y legítimamente judío. Era un judío de tomo y lomo. ¿Qué más dice? Que pertenecía a la facción más estricta del judaísmo, más, comillas, prestigiosa del judaísmo. Era un fariseo, miembro del concilio, miembro del Sanedrín. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Era irreprensible en cuanto a lo moral y a lo ético. Pero cuántas cosas eran para mí, dice Pablo, ganancia, las he estimado como pérdida. Y ahí hay una frase que a mí me cautiva: por amor de Cristo. No por amor a Cristo. Te amé tanto, Señor, que dejé todo. No, por amor de Cristo somos lo que somos, hermano. Y todo esto que era ganancia lo tengo por estiércol, dice el texto. Lo digo en chileno, ¿no? ¿Están preparados? No, no se asusten, hermano, ¿eh? Pero eso es lo que dice el texto original, ¿eh? Lo tengo por estiércol. Dice, por amor del cual, por amor de Cristo, lo he perdido todo. Entonces, no es un asunto de recompensa, que Él le dio algo a Él primero para que le fuese recompensado. ¿Qué dice la religión? Entrega tu vida al Señor, dale todo lo que tienes al Señor y Él te va a bendecir. Ese no es el Dios de la Biblia. No es el Dios que estamos descubriendo acá. Él no es como tú, no es como yo, no es como nosotros. Él no piensa así. Que Él le dio a Él algo primero para que Él nos recompensara. Si estamos aquí, lo decía nuestro hermano, es por pura gracia. Si nosotros íbamos directo al despeñadero, ayer mismo pasamos con la hermana, veníamos para acá, veníamos a la reunión de predicación y vimos la feria ahí que queda, pero el basural en la feria, habían unos melones, uno se veía más o menos, unos tomates podridos, unas manzanas. Entonces lo decíamos con la hermana ahí, lo decíamos en la familia cuando vinimos, esto está destinado a la basura. ¿Y qué pasa si alguien soberanamente viene y escoge lo que él quiere? Bueno, es un asunto de él. Y va a reclamar un tomate que se quedó en el suelo. Bueno, ¿por qué a mí no me recogiste? Si estaba destinado a la basura. Todos nosotros, hermanos, estábamos destinados a la basura, al infierno. Y Él soberanamente nos sacó de allí. ¿Qué pues diremos a eso, hermano? Cerrar la boca y alabar al Señor y dar testimonio donde podamos de su gran amor. Porque Él no es como nosotros. Si fuera como nosotros, ninguno de nosotros está aquí. Y yo en primera persona. Como decía J. Novagui, si ustedes me conocieran, nadie me querría escuchar. Y si yo te conociera, yo tampoco te querría enseñar nada. Somos tan impresentables en sí mismos que tenemos que reconocer que solamente la gracia de Dios nos ha hecho estar ahora en una esfera privilegiada de salvación. No le dimos nada a Él para que Él nos recompensara. Al contrario, le debemos al Señor. Y vamos a morir en lo natural como deudores, pero gracias al Señor que estamos en su gracia, por lo cual la deuda fue, escuche bien, fue cancelada en la cruz. ¿Y cómo termina todo esto? Porque nos golpea, nos dice, oye, realmente este no es el Dios que yo ando buscando, pues yo quiero un Dios que me dé salud, dinero y amor, como la canción. 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Yo buscaba un Dios como el genio de la lámpara, ¿se acuerda? Esa lámpara que usted se encontraba por ahí, la frotaba y salía un negro, aquí grande, y le decía, ¿qué quieres que te dé, que te conceda? 3 deseos nomás: salud, dinero y amor. Porque el que tiene esas cosas es feliz. Bueno, ese Dios no es el verdadero. Ayer mismo fuimos a hacer competencia porque habían otros predicando allá. Ya, entonces nos reíamos con el hermano Román porque estaban en una vereda, nosotros en la otra vereda. Entonces decíamos, estos van a pasar a la otra vereda y van a escuchar otra cosa. ¿En qué sentido lo digo? Nada imposible para Dios.
todo tiene que ver con el beneficio humano. Ese no es el Dios de la Biblia. Y yo sé que mis hermanos tampoco, no nos sentimos mejores. Pero ¿cómo no decirle, hermanos, ese no es el Dios de la Biblia, no es el Dios que te predican que ven a Cristo y tus problemas van a terminar? Ven a Cristo y no vas a tener una enfermedad incurable. Ven a Cristo y tu matrimonio no va a tener altos o bajos o un fracaso. No, ese no es el Dios verdadero. ¿Cómo hacerles entender? Disculpe que haga uso de cierta vehemencia, pero ya lo he dicho varias veces, no queda tiempo. Uno ve el mundo como está. Supieron en Europa ya se están equipando. Y no es una idea conspiranoica. Se están equipando con un kit de emergencia. Algo viene. Mire, aunque no pase nada, Cristo viene pronto. En cualquier momento desaparecemos, hermano. Y no queda tiempo para estar con diplomacias acá. Entonces, ¿cómo termina esto? Este pasaje que nos presenta un Dios tan distinto a nosotros. Versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él. ¿Y nosotros dónde estamos acá? Porque de Él y para nosotros y por no. Porque de Él y por Él, ¿qué más dice? Y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Los que alguna vez pasamos por una iglesia donde se daban gloria a Dios, ¿cierto? Por todo, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Pero vaya a tocarle al Dios soberano verdadero que dice en la Escritura y lo rechazan de plano. No, yo soy aquí, yo hice esto, yo acepté a Cristo. O sea, no, una cosa es decir gloria a Dios y otra cosa es entender qué es gloria a Dios. Y gloria a Dios es esto, que todas las cosas vienen de Él, porque de Él viene todo. Lo leíamos allí. Él habló y no ejecutará. Viene de Él. Después dice que las cosas se hacen por Él, por medio de su poder. Todas las cosas son hechas. Y todo culmina en algo que Él se autorretribuye. Es para Él. Es para su gloria. No es para el hombre, no es para ti ni para mí. Que nosotros seamos beneficiados con todo este plan bendito. Por eso que nos transformamos y nos vamos a transformar en la gloria en adoradores verdaderos. No en estos ministros de alabanza hoy día que salen a jactarse cómo tocan la guitarra y el bajo y la música tipo nueva era para que todos se emocionen, hermano, y levanten las parabólicas. Nada de eso. Vamos a adorar verdaderamente. ¿Por qué? Porque el Dios que hace todas las cosas, las hace mediante su poder y para su gloria, nos ha considerado a nosotros como parte de su plan, por hermano. Eso realmente amerita un gloria a Dios. Entonces, descubrimos, mis amados hermanos, que Dios no es como nosotros. Nada que ver, no tiene nada que ver. Yo me acordaba del Salmo 92, hermano, no sé si lo quiere buscar, que es un salmo de alabanza, y que parece que lo cantamos en un pedacito, ¿no? No sé si lo tenemos escrito. Dice así el Salmo 92, versículo 1. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Eso es lo que nos permite tener todas estas bendiciones y vida, hermano. La misericordia que se renueva todos los días y la fidelidad cuando llegamos a la noche. Si no fue tu fuerza ni tu nada, no, es Él. Por eso que es digno de alabanza. Tomémosle el peso a todo esto que dice el salmista. Versículo 3, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. El Señor nos ha dado gozo en su obra y en la obra que está haciendo en ti y en mí. Mire la expresión, la exclamación, versículo 5. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Y aquí vuelve a lo mismo. Muy profundos, ¿qué cosa? Son tus pensamientos. Y subraya el versículo 6. El hombre necio no sabe y el insensato
no entiende esto. ¿Qué día dejamos de ser necios e insensatos? Aún sabiendo que todavía lo somos. Mire, un juego de palabras medio ridículo que quiero decir. Nosotros en lo natural seguimos siendo insensatos y necios. Pero nuestra vida espiritual que Él formó y que creó en nosotros nos permite saber esto y no solamente saber, entender esto. Que Él es Dios y que no es como nosotros. Entonces el salmista dice, cuán grandes son tus obras y profundos tus pensamientos. Entonces Dios revela la verdadera imagen de un Dios muy lejano al canon humano y que se revela desde el cielo con todos sus atributos, con todas sus prerrogativas. Una de las cosas que a mí y que lo vamos a abordar la próxima semana si el Señor no ha regresado, uno de los atributos de Dios, que es el primero que debemos estudiar como base, que es descubrir por la Biblia que Dios es soberano. Los creyentes del primer siglo no tenían teología. Yo quiero poner ese paralelo porque hoy día hay mucho descanso en libros, en bibliolatría, es como una adoración a la biblioteca, ¿cierto? Hay mucho orgullo en eso. ¿Ya? Como dice un hermano, teología que enfría el corazón y se vuelven necios, aún conociendo mucho de la Biblia. ¿Sabe cuántas veces aparece la palabra gracia en la Biblia? Y se jactan de que, claro, si es cosa de leer Strong, ¿no es cierto? Eso es vanidad, hermanos. Por lo tanto, la soberanía es algo que no se aprende en los institutos ni en las facultades. Lo enseña la Biblia. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Doblar nuestra cerviz y decir amén. Los creyentes del primer siglo, cuando comenzaba la iglesia, y termino con esto, las cosas no empezaron como humanamente quisiéramos que empezaran. Empezó con persecución, con muerte inclusive, con cárcel. Entonces ahí tenemos el caso del capítulo 4 de Hechos, cuando comienza Pedro y Juan predicando el testimonio de Jesucristo, hasta milagro el Señor les concedió porque eran apóstoles. Un hombre cojo, ¿se acuerda de nacimiento? Fue sanado. No era una enfermedad psicosomática como hoy día. Esta señora tenía un dolor de cabeza y se le quitó. ¿Qué milagro es ese? Y muchos de hecho son cosas inventadas. No, el Señor y los apóstoles hacían verdaderos milagros. Habían muertos que resucitaban. Habían cojos que eran corregidas las piernas, ciegos que recuperaban la vista y etc. Entonces, se estaba dando un tiempo en que nacía la iglesia, pero viene la persecución, vienen los judaizantes y amenazan a estos dos y los encarcelan por un tiempo ahí, cortito, y los sacan y ellos se van donde los hermanos que estaban reunidos ahí y les cuentan lo que pasó. ¿Y qué hicieron los hermanos? Mire, dijo uno, yo tengo un abogado que nos puede defender, que tiene un contacto con un alto personero, como hoy día pasa, hermano. ¿Han visto el escándalo de la iglesia evangélica que llevó un problema interno a unas... ¿Y sabe por qué? Permítame decirlo, porque no conocen a Dios. Ellos son religiosos. Entonces, los hermanos, ¿saben lo que hicieron? Oraron al unísono y dijeron, soberano Señor. Reconocieron que todo lo que pasa aquí en la tierra, aún las cosas que no quisiéramos que pasan, son permitidas por alguien que está sobre todo, sobre todos y que hace lo que quiere. Es Dios y que no es como nosotros.